Hola, buenos días, que Dios les bendiga, que tengan un bendecido inicio de semana laboral. El día de hoy vamos a compartir en esta perla de la palabra el tema de la sabiduría para todos y para todo. La sabiduría es accesible a todos y está presente en todas las partes si le ponemos la atención debida. El tema de la sabiduría es un tema que está ampliamente tratado en los primeros, por lo menos en los primeros 9 capítulos del libro de Proverbios. Nos hablan de la importancia de la sabiduría, de los beneficios de la sabiduría, etcétera. Y el resto del libro de Proverbios, del capítulo 10 al capítulo 21, nos da ejemplos muy prácticos de la sabiduría aplicada a todas las áreas de la vida. En Proverbios capítulo 1, versículos del 20 al 21, nos habla precisamente de la accesibilidad de la sabiduría para cada uno, para todos y para todas las cosas. Dice la palabra: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Notemos que dice en las plazas, en las calles, en las puertas de la ciudad, etcétera. Entonces, la sabiduría, eso nos dice que la sabiduría está disponible y está al alcance de nuestras manos, como la palabra lo dice en Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 al 16. Dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Eso qué quiere decir? Que para tener, en primer lugar, recordemos que la sabiduría es el arte del buen vivir, de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios. Para ello, no necesitamos tener una gran preparación académica, altos grados de estudio, etcétera, porque la sabiduría la encontramos en la sencillez de la vida, la encontramos en las calles, en las plazas, en el diario vivir de una manera sencilla y simple. Aún en la naturaleza, el Señor nos enseña su magnificencia, el Señor nos enseña la confianza en Él, el cuidado de Él para toda su creación, su bondad para proveernos, para suplir nuestras necesidades, aparte de que nos provee el gozo de observarla, de maravillarnos ante las cosas preciosas, majestuosas, grandiosas que Él ha hecho. La misma naturaleza nos revela la gloria de Dios, la magnificencia de Dios. Dice la palabra que todas sus obras le alaban, todas sus obras le adoran, que lo que de Dios lo conocemos, lo básico, lo conocemos a través de observar la naturaleza. Entonces, el problema es que nosotros nos la complicamos por los resultados de la vieja naturaleza en nosotros, lo que dice 1 Juan 2, 15 al 17, los deseos de la carne, que son los deseos de la autocomplacencia, los deseos de los ojos, la autogratificación y la vanagloria de la vida, que es los deseos de autoexaltación. Todas esas cosas nos complican encontrar la sabiduría simple, sencilla de Dios en todas las cosas, en todas las circunstancias y en todas las situaciones de la vida. Dios está presente en todas las circunstancias de nuestra vida, dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados para que la imagen de Cristo sea formada en nosotros.
Solo hay un principio básico para acceder a la sabiduría, y ese principio básico es creer en la sabiduría, y creer en la sabiduría es creer en Dios, creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, abrirle nuestras vidas, entregarle nuestras vidas a Él. Y la palabra en Lucas 12:15 nos dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, no consiste en lo externo, en lo terrenal. La vida del hombre consiste en lo interno. La palabra de Dios también nos enseña que vamos a vivir conforme lo que pensamos íntimamente, lo que pensamos en el fondo de nuestro corazón. Para pensar en lo correcto, para pensar lo recto, para pensar lo justo, necesitamos tener a Dios en nuestro corazón. Por eso necesitamos, como primer punto para acceder a la sabiduría, es entregarle nuestra vida al Señor, porque la sabiduría no es algo terrenal. De hecho, la palabra de Dios dice que la sabiduría humana, la sabiduría terrenal, es una sabiduría diabólica, es una sabiduría terrenal, es una sabiduría temporal, en tanto que la sabiduría que Él nos provee es una sabiduría eterna, es una sabiduría pura, es una sabiduría celestial. De tal manera que necesitamos buscar esa sabiduría en el lugar correcto. La sabiduría la encontramos en Dios. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que la sabiduría viene de la palabra, y la palabra es Jesús encarnado. Así que comienza con el conocimiento de Cristo. Por un lado. Por el otro lado, la palabra de Dios nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Eso quiere decir la sabiduría, la buena vida, etcétera. Y el reino de Dios implica la plenitud de sus bendiciones, y el reino de Dios es justicia, que significa equidad, paz con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos, y gozo y seguridad, como nos lo enseña la palabra en Romanos capítulo 14, versículo 17. Y lo que Dios nos enseña en su palabra, cuando tenemos un corazón enseñable, un corazón receptivo, un corazón dispuesto a la obediencia al Señor, no es nada complicado, es todo sencillo, y además de un gran beneficio para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 6, versículos del 1 al 3. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. La sabiduría es para el buen vivir. El buen vivir, como nos lo enseña este pasaje, depende de Deuteronomio, depende de la palabra de Dios. ¿Eso qué significa? Que usted y yo necesitamos buscar la verdadera sabiduría, la sabiduría eterna, la sabiduría terrenal en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está accesible a cada uno de nosotros, está accesible para todos, en todo tiempo, en todo lugar y para todo asunto. La sabiduría está disponible para todos y para todo. Solo que necesitamos pedirla al Señor con un corazón dispuesto a ser enseñado, un corazón dispuesto a ser transformado y un corazón dispuesto a ser obedientes, y Él nos la va a dar abundantemente. La palabra de Dios en Santiago capítulo 1 versículo 4 al 5 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Notemos que es paciencia para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. ¿Y cuál es la medicina para ello, o el remedio para ello, o la fórmula para ello? Es: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Todos necesitamos sabiduría en la vida, todos necesitamos sabiduría para todo asunto, en todo tiempo, en todo momento, para toda relación, etc. La sabiduría de Dios está disponible a través de su palabra. Lo único que necesitamos es amar su palabra, recibirla, obedecerla, atesorarla, guardarla, ponerla por obra. Y eso nos va a dar una vida de paz, una vida de gozo, una vida de justicia, una vida plena. Pero necesitamos fundamentalmente buscar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. En la vida del creyente hay 3 claves que son esenciales, que son necesarias para una buena vida. La primera es la palabra de Dios. La segunda es la dirección del Espíritu Santo para aplicar esa palabra de Dios. Y la palabra de Dios la tenemos disponible por todos lados, en las redes sociales, en los celulares, a través de apps, la tenemos escrita, etc. El Espíritu Santo está disponible para cada uno de nosotros, para los que creemos en el Señor Jesucristo. Viene a ser morada en nosotros para guiarnos, para enseñarnos, para ayudarnos, para aconsejarnos, por un lado. Y la tercera clave es la clave de la obediencia a la palabra de Dios. Así que eso es sabiduría. Sabiduría es conocer la palabra de Dios y ponerla por obra. Y si nosotros vivimos en la sabiduría de Dios, todas las cosas nos van a salir bien. Muy bien, con esto hemos terminado esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga grandemente, que tengan un bendecido día, y si Dios lo permite, más tarde a mediodía estaremos compartiendo otra perla de la palabra de Dios. Un abrazo para todos y muchísimas gracias por conectarse.